Poderoso es Dios. Gracias, Dios, por este tiempo de adoración, de alabanza. Podemos exaltarte y glorificarte. Gracias, Jesús. Abra su Biblia ahí como está. Libro de Romanos, capítulo 1, versos 21, 22 y 23. Vamos a soltar una palabra poderosa con un rema de lo alto. Romanos capítulo 1, versos 21, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Puede sentarse. Como cristianos, cada uno de nosotros y todo el pueblo en general debe conocer su posición en Cristo. Porque más de alguno creo que no conoce su posición como hijo de Dios, como cristiano. Y debemos conocer nuestra posición. La iglesia debe conocer su posición. ¿Quién es? Delante de Dios. Debe conocer su posición como hijo de Dios, como una hija de Dios. Porque hoy en día hay mucho pueblo desanimado, derrotado. Hay mucho pueblo que no vive la vida abundante, no vive la vida de triunfo en triunfo, ni de victoria en victoria. Siempre vive derrotado y en crisis. Viven con una identidad diabólica, porque muchos han perdido la razón. Usted lo leyó. Perdieron la razón. Y le está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia, porque dice que conociendo a Dios no le glorificaron, ni le dieron gracias, ni le adoraron, ni lo reconocieron como Dios. Perdieron la razón. Ya no viven como hijos de Dios. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Perdieron tanto la razón que ahora ya no quieren ser hijos de Dios, sino quieren ser aves, cuadrúpedos, reptiles o especies de animal. Usted lo leyó ahí. Perdieron su identidad como hijos de Dios. Esto no es nuevo. Esto ya está escrito. Quisieron ser aves, cuadrúpedos, reptiles. Cambiaron su identidad como hijos de Dios por aquellos animales. Viven como el diablo los maneja, porque se apartaron de Dios
del conocimiento de Dios y no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron. Cuando el hijo pródigo se salió de la voluntad de Dios, perdió su identidad como hijo de Dios y ahora se creía cerdo, porque vivía con los cerdos y comía la comida de los cerdos. Perdió su identidad como hijo de Dios. Y hoy en día hay muchos pueblos perdiendo su identidad. No sabe quién es. La perdieron por completo. Y el Señor dice que a la iglesia la tiene sentada en lugares celestiales de gloria. Ahí está la iglesia sentada. La iglesia ya tiene su identidad. El Señor lo ha puesto en los lugares celestiales de gloria. Lo ha puesto en lo más alto. Y dice que lo ha puesto a la vista de Dios. Cuando dice que está a la vista de Dios, es que Él lo está cuidando. Él está con usted. Él aboga por usted. Él pelea por usted. Está a la vista de Dios. Ahí no hay desánimo. Allí no hay derrota. Allí no hay temor. No hay demonio que quiera cambiar su identidad. Porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, comprada con la sangre de Cristo. Somos creados a la imagen de Dios. Y dice la palabra que en Cristo estamos completos. Somos creados a la imagen de Dios, el que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto significa que Jesucristo tiene toda autoridad y dominio sobre todo principado y potestad de las tinieblas. Por lo tanto, los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo. La iglesia es vencedora en Cristo, porque estamos en los lugares celestes con Cristo. Y ese poder y esa autoridad está en la iglesia, está en usted. Por eso dice la palabra que estamos completos en Él. Nada nos falta. Tenemos todo en Él. Él tiene el poder en todas las cosas. Y ahí el Señor Jesucristo nos ha colocado junto a Él. Ahí está la iglesia. Ahí lo colocó. Ahí está a un lado de Él. Ahí está la iglesia colocada a la vista de Dios. Junto a Él, ¿quién puede hacerle frente? Nadie ni nadie. Porque estamos completos en Jesús, en el amado por el Padre, quien es adorado por todas las huestes del cielo y de la iglesia. El cristiano no tiene una posición baja, limitada, sino tiene la más alta. Usted tiene una posición
ha colocado el Señor. Usted no tiene por qué quejarse y andar derrotado aquí en la tierra. Ni tampoco debe tener esa conexión de animal o creerse que es un animal a nivel espiritual o mental. Usted no es un terián. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted tiene todo el poder y autoridad para atar y para desatar. Usted tiene la autoridad para atar y desatar. Usted desata la gloria de Dios y la gloria de Dios baja. Usted desata la sangre de Cristo y todo espíritu se va, huye. Y cuando usted ata, usted sujeta a aquel demonio, a aquel espíritu. Usted tiene la autoridad de atar y de desatar. Todo espíritu que se levante contra usted, usted tiene la autoridad para atar y desatar. Y no debe darle la entrada al enemigo para creerle o quererle cambiar su identidad. Porque él busca eso, cambiarle su identidad. Somos vistos como perfectos y para siempre. El Señor nos ha empoderado con su poder y nadie puede hacernos frente. Conozca su posición en Cristo. Como cristiano, conozca su posición. Como hijo de Dios. Usted no es un terián. Para los que no saben, un terián son aquellas personas que se creen animales conforme a su decisión, que tienen una conexión con el mundo espiritual o mental, o más claro, es cosa diabólica que está sucediendo. Pero lo leímos. Ha habido esto todo el tiempo. Dice la palabra que habiendo conocido a Dios, le habla a la iglesia. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Sino se creyeron aves, cuadrúpedos, reptiles, animales, porque el enemigo no haya cómo entrar, cómo hacer mal, y busca al ser humano que le abra la puerta para él hacer la maldad. En el huerto del Edén, él no hallaba cómo hacer daño y entró en Eva. Y puede entrar en ti para cambiar tu identidad y verte arrastrando. Tú no eres de abajo, tú eres del reino de Dios, de lo más alto. Te ha colocado en los lugares celestiales de gloria. Y todo esto se está infiltrando con máscaras
engañando a la humanidad y al pueblo de Dios. Y la iglesia debe conocer a Dios y acercarse a Dios, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice la palabra que conociendo a Dios se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Interior nublado, oscurecido e ignorancia voluntaria. Una mente, un corazón que por el pecado y la desobediencia han perdido la sensibilidad moral y perdieron la vergüenza. Por la dureza de su corazón, dice la palabra, profanando ser sabios, se hicieron necios. Eran sabios, eran inteligentes, conocían la verdad, la palabra de Dios. Profanaban, hablaban ser sabios y se hicieron necios. Pero esa no es la identidad de la iglesia. La iglesia somos hijos de Dios. Y el Señor nos ha colocado en los lugares celestiales de gloria con Cristo. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién hizo perfectos? A los santificados, a los que se humillan, a los que se apartan de lo malo, los hizo perfectos. Ahora hemos sido colocados en lo más alto, en los lugares celestiales con Cristo. Jesús le dijo al malhechor: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo Jesús al malhechor. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque se arrepintió, reconoció que él era el Mesías y le dijo: desde hoy te coloco en lo más alto. Ahora te pongo en la vista de Dios. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también te dice a ti: desde hoy yo te coloco en los lugares celestiales de gloria con Cristo. Y te coloca ahí porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando el pecador escucha y reconoce su pecado, su falta, y confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, es sellado con el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. La iglesia está sellada. La iglesia ya tiene la marca del Espíritu Santo. Tiene la marca como un hijo de Dios. Está sellado. Nadie lo puede tocar. Está apartado. Está escogido. Lo selló. Porque
Porque a usted lo colocó en los lugares de gloria. Por eso dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales de gloria con Cristo. Usted no tiene por qué andarse arrastrando como animal, como un demonio aquí en la tierra, ni creyéndose ser ave o cuadrúpedo o serpiente o otro tipo de animal. Usted está sentado en lo más alto. Somos de arriba, no somos de abajo. La iglesia debe entender que no es de abajo, es de arriba. La iglesia es de arriba y vamos para arriba. ¿Dónde está la iglesia que marcha para arriba? En el fuego, en la unción, en la presencia de Dios cada día. Vamos para arriba, no somos de abajo. Mismo Jesús dijo: mi reino no es de este reino, mi reino es de arriba. Nuestro reino es de arriba. Somos amados y aceptados y unidos a Cristo. Esa es la posición del cristiano, y ahí debe estar la iglesia sentada. Ahora ya sabe cuál es su posición, y depende de usted si quiere estar ahí colocado o quiere vivir derrotado, desanimado, quejándose en esta vida. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ya lo conocían. Y toda esta gente que anda así, alborotada, haciendo y deshaciendo, conocen a Dios. Y mucho pueblo de Dios está cayendo ahí. Dice: sino que se apartaron de sus caminos, y ahora el diablo los hace como reptiles, como aves. Así los trae el enemigo. Y eso fue lo que leímos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios ve al Salvador Jesús y luego nos ve a nosotros aceptados. El Señor mira a la iglesia sana, libre de esclavitud, y nos ve salvos por Jesucristo. Para muchos es difícil entender estas gloriosas verdades, pero el libro de Efesios expone sus primeros capítulos, nuestra posición en Cristo, y luego el resto del libro nos exhorta a vivir de acuerdo al llamado de Dios. Nos enseña a practicar la palabra y de cómo debemos vivir diariamente. Que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios. La práctica dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes. Debemos estar firmes en la palabra de Dios, firmes en los caminos de Dios y constantes. Constancia. Dice un verso: constantes en la oración, creciendo en la obra del Señor siempre. Es lo que dice 1 Corintios 15:58. Estar firme, constante, creciendo siempre. En Cristo estamos cubiertos bajo el poder de la palabra y nos libra de todo lo que se levante.
En Cristo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y Él nos libra de todo el poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero hay una responsabilidad para la iglesia. Hay que acercarse a Dios. Hay que santificarse. Hay que humillarse. Si se humillara en mi pueblo, hay que purificarse. Purificarse es limpiarse. Estarse consagrando en la oración, en la palabra. Esa es limpieza, esa es purificación. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Cuando nos convertimos al Señor Jesús con una verdadera fe, nos convertimos en hijos de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios. Pero cuando hay pecado, se pierde el gozo, la salvación. Por eso el salmista decía en tiempos de aflicción, de dolor: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme ese gozo de la salvación. Que yo pueda amar esa salvación. La constancia en la vida diaria de búsqueda y de comunión con Dios, eso nos hace acercarnos a Dios. Cuando hay una búsqueda, cuando hay deseo, estamos cerca de Dios. Pero cuando no lo hacemos, eso nos aparta de Dios y le hace dudar de su posición en Cristo. El enemigo le hace pensar que usted no vale nada, que usted no es importante para Dios. Le hace pensar que usted no es un ser humano, sino un ave, un reptil, un animal. Lo convierte en un demonio. Y muchos le están abriendo la puerta al enemigo. Le están dando la autoridad, le están dando las llaves de su persona, de su hogar, para que entre a su casa. Por eso los trae zarandeando como Él quiere. Pero los hijos de Dios estamos colocados en lo más alto, en los lugares celestiales de gloria con Cristo. Y usted tiene todos los gobiernos, los ejércitos celestiales a su favor. Llámelos, úselos en sus tiempos de aflicción. Cuando se le levante un gigante, use el ejército, llámelo. Saque la espada. Llame al ejército de Dios y saque la espada. Y empiece a atacar al enemigo, a derrotarlo con la palabra. Muchos se rechazan a sí mismos y se sienten culpables, rechazados. Pero leemos que en Cristo tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Debemos salir de ahí y correr a Jesús, donde hay perdón, donde hay salvación. Dice: venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hay que ponerse a cuentas. Hay que venir y ponernos a cuenta que que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Cuando tenemos relación con la sangre de Jesucristo, entonces tenemos perdón de pecados. Fuimos creados, hechos a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Escuche bien. No fue creado en lo que ve la naturaleza, en lo que le gusta hacer. No fue creado así, en eso, en las cosas de la naturaleza. Fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Fuimos creados a la imagen de Cristo. Y con Cristo fuimos sepultados en el bautismo, en el cual también resucitamos con Él mediante la fe y en el poder de Dios. Ese que le levantó de los muertos. Y escuche eso: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola al medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre todo en la cruz. No tiene acusación. Eso quedó atrás, clavado. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, completos en Cristo, identificados con Él, en quien reside toda la plenitud de la deidad de Dios. No necesita nada de este mundo. En Cristo estamos completos. Lo que necesitamos es creer profundamente en la palabra de Dios y conocer más a Dios. Dios nos ha hecho libre para vivir vidas en la plenitud de Dios, libres de cualquier fuerza que se levante. La resurrección de Cristo nos sienta en los lugares celestiales de gloria. Nos resucitó con Él, y el poder y la autoridad y la gloria y todo lo que Él es nuestro. La iglesia debe conocer a Cristo para que no ande batallando en este mundo malo. Fuimos resucitados en gloria, en victoria. No hay acusación del enemigo contra usted. Rechace toda acusación del enemigo, engaño. No se deje engañar. Usted ya tiene su identidad. Rechace toda acusación de cualquier persona que le acuse. No reciba nada negativo. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y está colocado en lo más alto y está puesto a la vista de Dios. Está protegido de toda acusación. El acta fue anulada, quitada en la cruz, y fuimos resucitados en Cristo. Usted ya no es el mismo. Cuando resucitó en vida nueva, quedó sepultado el temor, el miedo, el pasado, y ahora estamos con el que tiene toda la autoridad y todo el poder. Usted está empoderado. Estamos con el que habita corporalmente toda la plenitud y la deidad de Dios. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Oiga bien, ni siquiera es siervo, ni siquiera es sierva. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. A partir de hoy quítese eso que es siervo, sierva. Usted no es sierva, usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. El siervo está afuera.
La sierva está afuera. No se llame más siervo o sierva. El siervo está afuera, pero el hijo está dentro de la casa, sentado en los lugares de gloria con Cristo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Hay una gran diferencia. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene las llaves de la casa. Usted tiene el derecho de abrir la hielera porque es hijo. El siervo no. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted no es un terián, usted es un hijo de Dios. Ponte de pie. Padre, yo he soltado tu palabra conforme tú me lo has puesto. Era el momento que yo debía hablar tu palabra, porque tú me la cambiaste ayer mismo. Y cuando tú haces esas cosas es porque viene de ti el rema, la palabra. Padre, aquellos que están apartados de ti, alejados, tráelos, redargúyeles, cámbiales, transfórmalos para que puedan volver a tus caminos y puedan ser sellados con el Espíritu y puedan ser hijos tuyos, como dice tu palabra, y colocarlos en lo más alto y estar a la vista de Dios. Gracias, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo vaya con cada uno de vosotros. Y el pueblo de Dios dice amén. Que el Señor les bendiga y le guarde. Bendiciones.